Y en Mateo capítulo 24, la pregunta de los discípulos es: ¿cuándo sucederán estas cosas? Y obviamente, pues ellos esperaban una fecha. Y ellos, cuando esperaban una fecha, Jesús comienza a darles una respuesta que no tiene fecha. Porque la pregunta de ellos es: dinos cuándo sucederán estas cosas, cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo. Y la respuesta de Jesús en Mateo 24:4 dice: y Jesús respondiendo dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Qué cosa es lo que Jesús está diciendo? Es que el mundo antes de su venida estaría lleno de mentira. Y por allí tenemos que comenzar. ¿Y sabes qué cosa es lo curioso? Que la primera señal que Jesús habla sobre su venida tiene que ver con el aspecto religioso. Mateo 24:4 dice: mirad que nadie os engañe. O sea, habrá mentira por todo lado, pero también habrá confusión religiosa. ¿Y por qué hay tanta confusión religiosa? Lo que pasa es que la ciencia y la tecnología no responden a todas las inquietudes humanas. Entonces el ser humano comienza a explorar lo sobrenatural porque quiere encontrar respuestas. Ya sabes que la tecnología nos ha traído muchas ventajas, pero no respuestas para la vida. Hemos aprendido a descifrar los misterios de un átomo. Hemos explorado la profundidad del océano, pero somos ajenos a las necesidades de las personas más cercanas. ¿Ya te diste cuenta que controlamos el mundo laboral, pero nuestro mundo interior se desmorona? Vivimos rodeados de gente, pero la soledad aumenta. Entonces, como no hay respuestas, es allí donde las ideologías religiosas juegan un papel importante y cada vez más falsos maestros aparecen. Aparecen trayendo soluciones para los seres humanos. Y mira lo que Jesús dijo, Mateo capítulo 24, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Ya viste que en la historia hay muchos líderes que se levantaron y se autoproclamaron divinos. Y falsos maestros, pues los hay. Qué tristeza da hoy cientos de pastores comercializando la fe, vendiendo oraciones, vendiendo agua bendecida, vendiendo escobas santificadas, aprovechándose de la necesidad de las personas. Y otros líderes allí manteniendo a las personas entre la confusión y el griterío, donde las personas van a un servicio de adoración lleno de éxtasis, de emoción, donde la gente salta, grita, se cae, mas no recibe la palabra, sale vacía. Ahora fíjate, en Mateo capítulo 24, el versículo 24, habla de falsos cristos que se levantan. Y personas se levantan de cierto tiempo, en cierto tiempo, diciendo, yo soy Jesucristo, y tienen miles de seguidores. Otros, en cambio, se levantan para hacer milagros. Fíjate, hay gente que se considera enviada por Dios, citan la Biblia y ofrecen soluciones instantáneas para sus problemas, vendiendo promesas de curaciones milagrosas, vendiendo prosperidad financiera, y la gente cree, se sorprende, y por allí pueden hacer milagros. Mas yo quiero decirte una cosa. No todo milagro viene de Dios. Voy a repetir esto, no todo milagro viene del cielo. En el próximo programa vamos a hablar específicamente sobre milagros. Pero hoy te digo, no todo milagro viene de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y ellos responderán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y yo les diré, no os conozco. ¿Te das cuenta? No todo milagro viene del cielo. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice que Satanás se viste como ángel de luz.
para poder engañar. Él se disfraza. Ahora, ¿Dios hace milagros hoy? Claro que hace, porque Dios es todopoderoso y lo hace cada día. Hay cientos de milagros que día a día Dios realiza. Pero el mayor milagro que Dios hace cada instante es un corazón transformado. Una vida arruinada a una vida restaurada. Un corazón deformado a un corazón transformado. Un pecador muriendo pasa para ser salvo por la gracia de Cristo. Ese es un milagro. Ahora fíjate, la última batalla de los siglos será entre la verdad y la mentira. Y el campo de batalla es el corazón del ser humano. ¿Tú sabes cuál es la única manera de identificar los engaños de Satanás? Es el conocimiento que tengas de la palabra de Dios. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Mientras más cerca estés de la verdad, más lejos estarás de la mentira. Entonces la primera señal tiene que ver con el aspecto religioso, confusión religiosa, mucha mentira usando la propia palabra de Dios. Sin embargo, Jesús continúa la lista de señales y habla que habrán señales de aspecto político. Mira lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 6 al versículo 8. Oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será el principio de dolores. Conflictos entre naciones. ¿Sabes? El mundo está envuelto en guerras y las tensiones cada vez van en aumento. Hoy existen guerras entre países. Pero hoy más hablemos de guerras internas. ¿Tú ya viste el país dividido por ideologías? ¿El país dividido por preferencias políticas que desencadenan manifestaciones sangrientas? Guerra social, guerra política, guerra dentro del hogar, guerra dentro del corazón, porque un corazón que no tiene paz es un corazón que está en constante guerra. Entonces la guerra es una realidad que comienza desde el propio corazón humano, en el hogar, en la sociedad, en el país y también el conflicto entre países. Hay falta de paz. Y hay un tercer aspecto de señales que se desarrolla en el aspecto social. Y esto es impresionante. Fíjate lo que dice el versículo 12, en Mateo capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Wow, la maldad se multiplica. Tú sabes que las personas hoy son cada vez más indiferentes y menos solidarias. ¿Por qué? Por la maldad que existe en el mundo. Cada vez hay menos compasión y más agresión. Hoy vemos que hijos planifican la muerte de sus padres. Padres matan a sus hijos. Vivimos en tiempos difíciles y peligrosos. Es alarmante ver y escuchar las noticias que solamente traen crueldad, asaltos, feminicidios, homicidios, violación, corrupción, crimen organizado, manipulación, explotación. Y sabes que vivimos en una sociedad violenta, inmoral, insensible. Una generación que busca diversión y desprecia la salvación. Y el apóstol Pablo narra perfectamente nuestra sociedad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al versículo 4. Mira lo que dice al hablar de este tiempo peligroso, de nuestro tiempo.
Porque vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué está hablando aquí Pablo? De una generación arrogante, de una generación vanidosa, de una generación lujuriosa, de una generación incrédula, de una generación insensible, o sea, de una generación peligrosa. Y el apóstol Santiago, en su libro, en Santiago capítulo 5, versículo 1 al 9, habla acerca de la injusticia que habrá en todo lado, de la desigualdad de clases, de la explotación de los ricos sobre los necesitados, sobre los pobres, que les hacen trabajar, que los explotan y ni siquiera les dan su pago, ni siquiera respetan sus derechos. Esa es la sociedad en la cual vivimos. Pero hay un cuarto aspecto, que es el aspecto natural, señales en la naturaleza. Y mira lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 7. Y habrá pestes, habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Sabes que la naturaleza parece que cada vez más se enloquece? Parece que la naturaleza levanta su voz anunciando que algo viene, pero nadie lo escucha, todos ignoran. Cuando sucede algo, la gente se alarma, pero no se arrepiente. Y cada vez hay más fenómenos naturales que nos dejan en dolor y en ruina. Miles de muertos, millones pierden todo por algún desastre. Y también dice que habrá pestes, o sea, habrán nuevas enfermedades. Aquí está incluido coronavirus, pandemias. Y sabes que la muerte es nuestra mayor amenaza. Y hoy, en este momento, la mayoría de personas no supera el dolor de la pérdida de un ser querido. Y yo sé que es perder a un ser querido y ni siquiera verdad el último abrazo. Y tú luchas porque los recuerdos son dolorosos. Y cada vez se complica más. Y ahora si a eso lo sumamos las enfermedades mentales, que son mayores y más dolorosas que las enfermedades físicas, personas que sufren de ansiedad, de pánico, de depresión, personas que sufren y sufren una muerte lenta porque día a día sienten que se van acabando. El texto dice que habrá hambre. ¿Sabes que existen hoy 925 millones de personas que no tienen suficiente para comer cada día? 40 millones de personas mueren por hambre en un año. Datos estadísticos dicen que 1 de 4 niños sufre desnutrición. Tanto dolor, violencia, indiferencia, peligro y dolor. Y sabes que Lucas nos habla acerca de señales en la naturaleza. En Lucas capítulo 21, versículo 25 y versículo 26, fíjate lo que dice. Habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra habrá angustia de la gente. Fíjate que la angustia ya estaba profetizada. Gente que no tiene paz. Gente que vive en la angustia y serán confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, está hablando de maremotos. Y los hombres desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Los hombres se desfallecerán por la angustia, por el miedo. Bueno, Mateo capítulo 24, versículo 29, también dice que habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas. ¿Tú sabes que estas señales ya tuvieron su cumplimiento en la historia? ¿Sabes? Si tú vas a cualquier libro de historia vas a encontrar que el 19 de mayo de 1780
se conoce como el día más oscuro de la historia. No era un eclipse, no. Las aves y el ganado se fueron a sus corrales. En todas las casas se prendieron velas. La oscuridad tuvo comienzo más o menos a las 10 de la mañana y continuó hasta la medianoche del día siguiente. Y esa misma noche, del 19 de mayo de 1780, la luna parecía como sangre. La gente gritaba de angustia pensando que el fin había llegado. Y el 13 de noviembre de 1833, una lluvia de meteoritos o estrellas fugaces por casi 4 horas iluminó literalmente el cielo. Solo en Estados Unidos y Canadá aparecieron más de 1 billón de estrellas fugaces. O sea, esas señales en la naturaleza tuvieron ya su cumplimiento y otras están cumpliendo. Y cuando vamos a Mateo capítulo 24, versículo 9 y 10, dice que os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos por la gente por causa de mi nombre. Habla de tribulación y de persecución religiosa. Y en la historia vamos a encontrar que las naciones más civilizadas cayeron en la intolerancia religiosa. Si recordamos un poquito la historia, la Inquisición y las persecuciones religiosas que duraron durante el periodo de la Reforma por 1260 años son un ejemplo sobresaliente. Hoy el terrorismo y el fundamentalismo religioso continúa. La persecución y la intolerancia religiosa por parte de movimientos radicales cada vez aumenta. ¿Sabes que hay miles que han dado su vida por causa de su fe? ¿Sabes que hay miles que son despedidos hoy de su trabajo por ser fiel a Dios? ¿Sabes que miles son rechazados por su propia familia por causa de su fe? Y Jesús dijo, alégrense cuando por mi causa os persigan, porque ustedes ya tienen su recompensa. No estés triste, levanta la cabeza. Sin embargo, Jesús habla de una última señal. Mateo 24, 14 dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. ¿Sabes? Dios permite que en este tiempo final el desarrollo de la tecnología lleve el mensaje a gran velocidad para todo el mundo. Por eso hoy tenemos radio, televisión, internet, redes sociales. Y Dios está llamando a sus hijos para su reino. Hay hoy historias impresionantes de cómo las personas son alcanzadas, lindas historias. Y hoy tú estás siendo alcanzado. Jesús dijo, el evangelio será predicado. Tú sabes que el centro del evangelio es Cristo. Y el propósito del evangelio es levantar al ser humano que está caído y restaurarlo a la imagen de su Creador. Y hoy tú estás siendo testigo de esta señal porque el mensaje llegó hasta donde tú estás, hasta tu sala, hasta tu cuarto, hasta el hospital, hasta la cárcel, allí donde estás caído, donde estás llorando, donde estás sufriendo. El evangelio llegó como la esperanza porque el evangelio es Cristo. Y cada día que pasa es un día menos para ver a Jesús. Cada día que el sol se pone, no sabemos si es el último día de gracia. Mas hoy existe gracia porque el evangelio está siendo predicado. Hoy estás escuchando un llamado, una súplica y el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Por eso no desprecies, porque llegará el día donde nadie más te rogará, nadie más te invitará. Y mientras tengas vida y mientras haya gracia en el cielo, siempre escucharás una invitación para aceptar a Jesús, mas nadie sabe cuándo es la última invitación. Y yo no sé si esta es la última vez que tú estás escuchando la súplica de Dios diciendo, hijo, yo quiero salvarte. Nadie sabe cuándo es su último día. Y Jesús en Mateo capítulo 24 y Mateo 25 nos enseñó cómo debemos estar preparados. Nos explicó para entender mediante 7 parábolas. Yo te los voy a mencionar apenas algunas. Mateo 24, 32, habla de la parábola de la higuera. Y Jesús dice, cuando ustedes vean todas estas cosas acontecer, no se entristezcan. Levanta la cabeza, porque el fin cada vez está más cerca. Ahora, Jesús nos dijo, estén preparados, no alarmados. Entonces debemos estar atentos y preparados. Y la pregunta es, ¿y cómo me preparo? De 3 maneras. En Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante, Jesús cuenta la parábola de las 10 vírgenes. Y allí nos enseña a tener el aceite que representa el Espíritu Santo. Nos enseña que va a existir una aparente demora, pero eso no es motivo para dormir.
sino para estar preparados. Entonces ahí representa la preparación espiritual que debe ser diaria. Luego Jesús cuenta otra parábola en Mateo 25, versículo 14 en adelante. Jesús cuenta la parábola de los talentos. Y allí nos enseña que debemos usar nuestros dones y talentos para alcanzar a otros con el mensaje de salvación. O sea, representa la preparación en la misión. Tienes que compartir el mensaje. Y luego Jesús cuenta la parábola en Mateo 25, 31 en adelante de las ovejas y los cabritos. Y allí nos enseña que el cristiano debe amar a su prójimo como Cristo nos ama. Que no podemos ser indiferentes, que tenemos que ayudar y que aliviar el dolor de aquel que más necesita. O sea, representa la preparación a través del servicio a los demás, mostrando así el amor de Jesús para los más necesitados. Entonces, nos preparamos espiritualmente, así nos preparamos para el cielo. Nos preparamos en la misión, así preparamos a otros para el cielo. Y nos preparamos sirviendo a los demás. Así mostramos cómo aman a aquellos que tienen a Jesús en sus vidas. Mas Jesús aquí me dejó una enseñanza más en una historia, en una ilustración. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39 dice: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y sabes que este texto a mí sí me llama mucho la atención, porque esto me lleva a una historia que ya sucedió y que me cuenta el libro de Génesis. Jesús dice que su venida sería como en los días de Noé. Entonces yo tengo que preguntar, ¿qué cosa es lo que caracterizó la generación de Noé? Y hoy quiero decirte que caracterizó 4 cosas. Número 1, violencia. Número 2, inmoralidad. Número 3, incredulidad. Y número 4, insensibilidad. ¿Estás entendiendo? Violencia, inmoralidad, incredulidad, insensibilidad. Durante 120 años, ese pueblo ignoró el mensaje. Ignoró la oportunidad de salvarse. Las personas estaban tan ocupadas en sus actividades que nadie tenía tiempo para oír la voz de Dios. Esa generación estaba entretenida y distraída, igual que nuestra generación, que ignora cada día que pasa. Ahora, cada día era una oportunidad para salvarse, pero ellos lo ignoraban. Esa generación era incrédula. Al comienzo muchos creyeron el mensaje de Noé, pero como el tiempo pasaba y veían que todo era normal, entonces su mente se cerró a la influencia del Espíritu Santo a tal punto de perder la sensibilidad espiritual para escuchar la voz de Dios. ¿Y sabes qué es lo triste? Hoy también muchas personas no creen más en el mensaje bíblico, porque es un mensaje impopular para una mente posmoderna. Mas el día que menos imaginaron, la Biblia dice que la puerta se cerró. Y aquella voz que invitaba, un día se silenció. Y quiero que sepas algo. Aquello que Dios cierra, nadie puede abrir. Así sucederá en el tiempo final. Antes de la venida de Jesús, la gracia se cerrará. Las oportunidades de salvación terminarán. El Espíritu Santo nunca más llamará al ser humano, porque Cristo saldrá del santuario. El mundo quedará sin intercesor. Y la mayor angustia, cual nunca hubo, se vivirá en la tierra. Y los hijos fieles de Dios pasarán angustia y persecución por causa de su lealtad y obediencia a los mandamientos de Dios. Pero los incrédulos también sufrirán la angustia por las plagas que caerán sin misericordia. Nadie sabe cuándo es el último día, cuando el sol se ponga por última vez como un día de gracia para la humanidad. Por eso hoy es el día de entregarse a Cristo. Hoy es el momento para vivir preparados. Si yo te pregunto, si no es hoy, ¿cuándo? ¿Cuando la muerte te sorprenda? ¿Cuando se cierre la gracia? ¿Cuando el pecado te haga un sordo espiritual para no oír la voz de Dios? El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 3, 9 y 10 que Jesús aparentemente demora. Pero la aparente demora es por ti. Porque tú aún no te arrepientes. Porque Jesús sueña con verte en el cielo.
Y todos los días Él llama tu atención. Todos los días Él te extiende su invitación. Pero tú aún no has confirmado tu deseo de vivir con Él por la eternidad. Ahora fíjate, la confirmación a esta invitación depende de ti. Hoy los brazos de Jesús están abiertos, mas puede que tu corazón continúe cerrado. Y en el nombre de Dios te digo, acepta hoy la gracia de Jesús. No pierdas más tiempo lejos de Dios. Un día nadie más te suplicará. Y nadie sabe cuándo llegará ese día. La última página de la historia aún no ha llegado. Y quiero decirte que esa última página es gloriosa para aquellos que se entregan y confían en Dios. Un día muy pronto, tu dolor acabará. La muerte será destruida. No habrá más despedidas, no habrá más pandemias. No habrá más depresión. No habrá más tristezas. Porque los dramas y las tragedias de tu vida habrán llegado a su fin.